Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va travailler un peu à propos du vocabulaire, ok? Donc, la leçon d'aujourd'hui va être un peu légère, un peu tranquille. Donc, on va commencer. Comme je vous disais, aujourd'hui, on va voir le vocabulaire de la faune et de la flore. Buenos días, chicos. Hoy, pues hoy una lección un poquito más ligerita, ¿vale? Vamos a trabajar sobre el vocabulario y, evidentemente, como ya sabréis, la fauna y la flora. Donc, on va commencer. Si ça veut commencer, ok. Bon, pour commencer, on va voir un peu le vocabulaire de la faune, c'est-à-dire les animaux. Vocabulario de la fauna y los animalitos, ¿vale? Bon, ce vocabulaire-là est bien évidemment le vocabulaire proposé par les livres. Este es el vocabulario que vais a encontrar en el libro, ¿de acuerdo? Lo único que yo he hecho es pues adjuntar las imágenes para acompañar este vocabulario con idea de no tener que ir traduciendo toda la lección, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de qué es qué y quién es quién. Bon, on commence. Ici, on a un renard. La suivante image, il s'agit d'un loup, un petit lapin, un serpent. Attention, c'est masculin. Esta palabra en español, ya sabéis que es serpiente, imagino que lo sabréis ya. Serpiente en español es femenino. El animal de manera genérica lo llamamos la serpiente, ¿de acuerdo? En francés es masculino, ¿vale? El serpiente o el serpiente, como lo queráis ver. Simplemente para que tengáis en cuenta la diferencia de género que tiene la palabra genérica. Simplemente que tengáis en cuenta eso. Ok, on continue. Un insecte ou des insectes, ce que j'ai mis est une image un peu plus générale. Une coccinelle, c'est cette petite mademoiselle rouge. Ok, si vous la voyez juste au milieu de l'image. Un papillon. Papillon no tenemos en las imágenes, pero os digo que es una mariposa, ¿de acuerdo? Mirad, chicos, si os fijáis pasa exactamente igual que con el tema de la serpiente. La mariposa, sea biológicamente masculina o biológicamente femenina, cuando hablamos de ella en general, hablamos de ella en femenino. La mariposa es muy bonita. En français, et justement au contraire, le papillon, soit du sexe féminin, soit du sexe biologique masculin, normalement est employé au masculin, générique. Usa un masculino genérico, la mariposa en papillon. Ok, on continue. Une araignée, cette mademoiselle d'ici, avec 8 pattes. Una araña con sus 8 patitas. Et finalement, un oiseau qui chante tous les matins. Un pájaro, ¿de acuerdo? Rápidamente, un renard, un zorro, un loup, un lobo, un lapin, un conejo, un serpent, una serpiente, un insecte, un insecto, des insectes, insectos en general y en plural, une coccinelle, mariquita, un papillon, una mariposa, une araignée, una araña y un oiseau, un pájaro. Bon, on va continuer, ok? Et on va travailler un petit peu à propos de la flore. Bon, le livre, voilà, comme toujours, c'est le vocabulaire du livre. Le livre vous propose seulement 3 types de fleurs et 2 types d'arbres, ¿ok? Este vocabulario es un poco limitado, ¿de acuerdo? De manera que yo lo voy a ampliar un poco en la siguiente diapositiva. Pero ya os adelanto, como ya os he dicho, es el vocabulario del libro y simplemente, pues, el libro os va a incluir 3 tipos de flores y 2 tipos de árboles, ¿vale? Donc, on va voir un peu la prononciation. Une rose, una rosa, une marguerite, una margarita. On continue avec les fleurs. Une tulipe, un tulipán. Suivant mot, un verger. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot en espagnol. Un vergel. En espagnol, ce mot-là, vergel, est assez poétique.
Ok, mais en français, le mot n'est pas poétique, le mot est un mot normal qu'on utilise tous les jours. Ok, a ver, vergel es una palabra que en español pues adquiere una noción poética, ¿no? Una idea poética dentro de los recursos literarios, estamos hablando, pero simplemente pues un vergel, tanto en francés como en español, un vergel es un huerto de árboles frutales, ¿de acuerdo? Lo podríamos traducir bien por vergel, si no queremos darle esta noción poética, pues un huerto, simplemente. Ok, et dans le verger, on va trouver un pommier, c'est-à-dire l'arbre qui nous donne les pommes, et un poirier, c'est-à-dire l'arbre qui nous donne les poires. Un pommier, el manzano, un poirier, el peral. Ok, quand je vous disais cette partie-là du vocabulaire dans les livres est un peu courte, de manière que j'ai élargi, j'ai ajouté de vocabulaire. He añadido vocabulario porque esta parte de la flora me parecía que era un poco corta. Ok, donc je vous propose quelques fleurs et on va voir la traduction. Ok, normalement les fleurs sont des mots féminins, mais parfois on peut trouver des fleurs qui son masculins. ¿Vale? Normalmente las flores son palabras que gramaticalmente hablando pues son femeninas. Prácticamente pasa lo mismo igual en español. Pero también vamos a encontrar algunas pues que son masculinas. ¿Ok? Donc, on va commencer de la partie gauche à droite. Es decir, vamos a empezar de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Première fleur, jonquille. Literalmente se traduciría por junquillo, ¿vale? Pero buscando un poco, porque nunca viene de más, pues tener un poco de culturilla general, une jonquille, ce serait el narciso, ¿de acuerdo? Narcisos los hay amarillos, los hay blancos, bueno, no voy a dar una clase de botánica, pero para que os hagáis un poco una idea. Une jonquille, une rose, que ya lo hemos visto antes, une pensée. Hay unas flores también en español que se llaman pensamientos, ¿de acuerdo? En francés, literalmente, faire une pensée es tener un pensamiento. O hacer un pensamiento. Ok. On continue. Une lavande. La lavanda. Une tulipe. On vient de le voir. Une marguerite. Une orchidée. Una orquídea. Oh, voilà. Deux fleurs au masculin. Un tournesol. Un girasol. Si recordáis, cuando hemos visto los verbos de movimiento de la lista de los 14 con el passé composé, teníamos el verbo tourner, que era retourner o tourner, que sería pues girar, dar la vuelta. Funciona exactamente igual que en español. Girasol, ¿ok? En lys, la fleur de lys, si vous ne le savez pas, c'est le symbole de la monarchie française. La flor de lis es el símbolo de la monarquía francesa. Bueno, monarquía francesa y de otras monarquías. Por ejemplo, en la española también aparecen las flores de lis. Ya sabéis que son borbones y les bourbons son d'origine française. Los borbones que son de origen francés. Bon, on continue avec notre classe de français, pas d'histoire. Un souci sería una caléndula. Je connaissais pas cette fleur-là. Yo no la conocía, la tengo que buscar, la verdad. On continue. Un pissenlit, au masculin aussi. Un pissenlit sería la flor del diente de león, ¿de acuerdo? Y os voy a contar una pequeña anécdota, que nunca viene mal. Un pissenlit, literalmente, el nombre proviene de la expresión pisser en lit, es decir, hacerse pipí en la cama, ¿vale? Entonces, pues le pusieron este nombre en un inicio porque, si no lo sabíais, el diente de león tiene pues, propiedades diuréticas. Entonces, pues quizás provocaba que algunas personas que lo consumían pues misionaran en la cama. Et voilà l'origine du mot pissenlit. On continue. Et finalement, un coquelicot es la amapola, ¿de acuerdo? Bon, je rien ajouté, no tengo más nada que añadir.
Si vous avez des doutes, si os quedan dudas o queréis hacer algún comentario, je suis disponible a travers le courriel électronique, ¿ok? Tenéis también la ficha disponible en la que trabajaremos, bueno, pues ambas partes del vocabulario, tanto fauna como flora. Y bueno, pues poco más que añadir, que os mando un abrazo y que os cuidéis mucho. Chao, chao.